Bueno, vamos a tomar la palabra de Dios, Mateo 26, 53. Evangelio de Jesucristo según San Mateo, capítulo 26, verso 53. Si alguien lo ha encontrado, puede leerlo en alta voz. Pero todo esto sucede para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. El texto que está antes. Dice, habéis venido... 26:53. Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaba con Jesús sacó la espada, dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Jesús le dijo, vuelve la espada a su sitio, que todos los que manejan espada a espada morirán. ¿O crees que no puedo pedir ayuda a mi Padre, que me mandaría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumpliría entonces las escrituras según las cuales tiene que suceder así? Ok, hasta ahí. Dice en la versión Reina Valera, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles? Amén. Amén. Bueno, siéntese por favor, si están de pie. Y bueno, vamos a compartir esta mañana un tema que hemos venido trayendo. La última vez que nos reunimos en el salón, estuvimos hablando acerca del ministerio de los ángeles y bueno, anoche también hicimos un repaso, los que escucharon pues el devocional en la noche, en el grupo, hicimos un repaso de lo que ya hemos venido hablando, acerca de la función de los ángeles, acerca de nuestra posición de gobierno, ¿sí? Porque los ángeles están al servicio nuestro, que es lo que dice Hebreos, que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Y bueno, explicábamos la razón por la cual los ángeles están al servicio nuestro. Esto es porque el cristiano ha sido sentado en lugares celestiales con Cristo. Amén. Es decir, el cristiano tiene autoridad ejecutiva y pues usamos los ejemplos de los gobiernos de la tierra para entender el asunto, como lo son los presidentes, los alcaldes, los gobernantes. Estos tienen autoridad ejecutiva, ¿sí? Y bueno, a través de esta autoridad pueden mover la fuerza pública, que es la encargada de hacer cumplir esta autoridad. Así, por esa causa nosotros, como autoridades ejecutivas del reino de los cielos, tenemos ángeles que nos sirven, ¿sí? Como dice Hebreos, que nos ministran, espíritus ministradores al servicio de aquellos que han de heredar la salvación. Bueno, quisiera que en esta mañana analizáramos una de las funciones que tienen los ángeles en relación con nuestra autoridad ejecutiva, porque los ángeles tienen muchas funciones, ¿cierto? Así como la fuerza pública de un país tiene muchas funciones. Uno a veces dice, no, es que la función del ejército es salir y enfrentar al enemigo, ¿cierto? Pero no es la única función. Por ejemplo, vemos que en un terremoto el ejército sale a ayudar, a mover comida. En este momento la Fuerza Militar de Argentina está usando sus aviones para traer argentinos de otros países a su país, argentinos varados en otros países. Entonces, la función de la fuerza pública no es únicamente pelear, ellos también tienen otras funciones, ¿sí? En caso de catástrofes, en caso de
pandemias como la que se vive, en caso de, en fin, de otros sucesos, ellos están para servir. En Colombia, no sé si ustedes lo llegaron a ver, daban mucho en las propagandas acerca del ejército. Por ejemplo, que había un hombre varado en el camino con su auto y llegaba al ejército y le desbaraban el auto. Esas propagandas las daban en Colombia en relación al ejército, dando a entender que esa es la función del ejército, es proteger a la nación, ayudarla, no solamente saliendo a tener un enfrentamiento bélico, sino también en lo más mínimo, como es si hay un ciudadano varado y ellos pueden ayudarle, pues su función es ayudarle. De manera que así, voy a ir paralelo porque, a ver, nosotros entendemos lo espiritual entendiendo lo físico, ¿sí? Porque lo físico no se puede, lo espiritual no se puede entender sino a través de lo que se puede ver. Amén. Por eso dice Pablo en la carta a los Romanos, dice, porque lo que de Dios conocen les es manifiesto porque Dios se lo manifestó, pues las cosas eternas de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles mediante las cosas hechas, siendo por medio de ellas entendidas. Por eso Dios siempre ha usado de figuras y de patrones para enseñarnos una realidad espiritual. Por eso hubo la necesidad de un primer pacto para que viniese un segundo, porque el primer pacto fue una forma didáctica de Dios enseñarnos principios y reglas espirituales. Así voy a usar mucho entonces el concepto de los gobiernos para que podamos entender la función del reino. Entonces, diciendo esto, aclaro pues que los ángeles, su función es múltiple y eso lo vamos a ir viendo. La Biblia nos muestra que su función no solamente es militar, sino que también es proteger, es fortalecer, es ministrar, bueno, hay muchas funciones que ellos cumplen en relación a lo que es el reino. También hay una serie de ángeles, la Biblia habla de los ángeles de Dios, habla de sus ángeles escogidos, habla de un ángel del cielo, pero también habla de un ángel de los cielos. Y por eso las escrituras es importante escudriñarlas, ¿sí? Porque cada elemento en la Biblia cuenta. Uno a veces lee y pasa como leyendo Rafael Pombo, ¿cierto? Como leyendo una fábula o como leyendo eso, pero la palabra de Dios es para escudriñarla, porque la palabra de Dios es la fuente de la ciencia y cada palabra en la Biblia tiene una razón de ser. Por ejemplo, Pablo dice, fíjense que cuando dice a su simiente, no dice a sus simientes, dice Pablo, ¿cierto? Creo que esa es la carta a los Gálatas. Dice a su simiente, no a sus simientes, porque se está refiriendo a uno, dice Pablo, no a muchos, esto es al Cristo. Lo que Pablo da a entender es que una sola letra en una palabra cambia el significado de todo. Una sola letra, le agregó la S a simientes, le quitó la S a simiente y se refiere a un solo. Entonces cuando uno encuentra estos detalles en la Biblia, detrás de estos detalles hay verdades muy relevantes. Por eso les digo, la Biblia habla de los ángeles del cielo, pero también habla de los ángeles de los cielos. Uno dice, ¿por qué aquí usa un singular y aquí por qué usa un plural? ¿Sí? Dice que un ángel del cielo le fortaleció, pero en otras experiencias la Biblia habla de que ángeles de los cielos, también habla de los ángeles de Dios y también habla de los ángeles escogidos. ¿Sí? Entonces hay elementos en los que se da un calificativo al ángel y es por su procedencia. Entonces hay mucho que nosotros debemos conocer en relación a la función de los ángeles, porque como hablaba anoche, nosotros hemos sido puestos en autoridad. Y la autoridad se da para que ésta tenga una funcionalidad, ¿sí? O sea, la autoridad no se da para que sea un adorno, como hablábamos anoche, sino para que ésta funcione. Entonces, si Dios nos ha puesto en autoridad es para que la ejecutemos. Amén. O sea, en muchas ocasiones sufrimos porque no hacemos uso de una autoridad, ¿sí? Entonces, un gobernante puede permitir
que su localidad de gobierno se vea afectada por el desuso. Yo siempre he dicho que más peligroso que el mal uso de la autoridad es el desuso, ¿sí? Porque ambos son peligrosos, el mal uso y el desuso, pero creo que es más peligroso el desuso que el mal uso, porque cuando una autoridad es pasiva, la rebeldía prolifera y crece, ¿sí? Y esta rebeldía hace que todo se vuelva un desorden, de manera que una autoridad pasiva es muy peligrosa. Y nosotros a veces creemos que no, es que, bueno, sentémonos y Señor ayúdanos y no hacemos nada, ¿cierto? Tomaba el ejemplo del procónsul Sergio Paulo y Pablo, cuando fue a predicarle a este hombre. Dice la Biblia que había un hombre llamado Bar Jesús o Elimas el mago, y lo que hacía este Elimas a través de hechizos y brujería era hacer que el procónsul no entendiera o no pusiera atención a la palabra, porque entre otras cosas eso sucede inclusive en las iglesias. A veces los brujos y los hechiceros trabajan desde sus lugares para que la gente que viene a la iglesia no entienda la palabra o no le preste atención, entonces hay desorientación, la gente no se concentra, la gente no pone atención y es como si no hubiera pasado nada, ¿sí? Entonces esto hacía Elimas. Él desviaba la atención del procónsul. Ahora, pero Pablo, si Pablo frente a esto dice, no, es que no estaba escrito en el libro de la vida, o no, esta alma no era para el Señor, o si Pablo dice, no, orémosle al Señor, que el Señor le abra el entendimiento al procónsul. No, Pablo lo que hizo fue que separó y hizo uso de su autoridad ejecutiva, ¿cierto? Y le dice a Elimas, hijo del diablo, ¿hasta cuándo cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? He aquí que ahora quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Y claro, ahí se detuvo el ataque y Pablo pudo predicarle a este hombre. Los ángeles salieron a ejecutar su palabra y dejaron ciego a Elimas. Amén. Entonces, de allí donde la autoridad es para ejecutarla. Uno a veces toma una posición pasiva y cree que es que Dios es el que debe hacer esto, aquello y lo otro, pero hay cosas que Dios no las va a hacer, porque si ese fuera el caso, Dios gobernaría el universo Él solo y no necesitaría autoridades. Ahora, digo esto en el sentido de que así lo quiso Él, porque si vamos a la esencia de las cosas, Dios en sí no necesita nada ni nadie. Dios es autosuficiente y soberano en sí mismo. Sin embargo, no ese es el diseño que Él estableció para el universo, ¿sí? Dios estableció autoridades, Dios estableció gobiernos, y es más, Dios respeta esos gobiernos, ¿sí? Amén. No es que la autoridad está equivocada. Dios no va a tolerar una rebeldía con el argumento que la autoridad está equivocada, ¿sí? Por eso Dios lo que hace es dar tiempo a las cosas hasta que Dios corrige y corta, quita, ¿sí? Pero Dios pone autoridades para que éstas gobiernen y Dios les deja su tiempo para que lo hagan. Ese es el diseño en que estableció las cosas. Ahora nosotros tenemos una autoridad muy elevada. Esto lo vamos dimensionando a medida que nosotros crecemos en Dios y también a medida que nosotros, o más bien que el plan de Dios se desarrolla, porque como dijo el apóstol Pablo, en parte hoy profetizamos y en parte conocemos. O sea, nosotros no conocemos claramente todas las cosas que nos han sido dadas en este momento. Pero a medida que la obra de Dios se desarrolla, entonces vamos a ir entendiéndolo. Pero lo cierto y lo que la palabra de Dios nos dice es que estamos sentados en lugares celestiales. Es decir, el punto más alto que existe es el trono de Dios. La Biblia dice que Jesús se sentó en ese trono, ¿cierto? Amén. Y también dice que los que han vencido con Él se sientan en ese trono. Es decir, la iglesia ha sido sentada en el lugar más alto de gobierno, ¿sí? Ese es el punto. Entonces, puesto que se le ha dado tan alta autoridad, lo más obvio es que la utilice, ¿cierto?
Y bueno, también hablaba anoche acerca de esto, o sea, una autoridad no puede estar quejándose con la autoridad superior, porque si a uno le dicen, vea, cuide esta ciudad, y para eso se nombra alcalde, el alcalde no puede estar quejándose con otras autoridades, no, es que la ciudad está muy rebelde, no, él tiene que controlarla, ¿sí? Porque si no, no tiene funcionalidad en su cargo. Bueno, entonces ya contextualizando con esto, vamos a hablar en relación a la protección. O sea, vamos a hablar de los ángeles en relación a su carácter militar. Ya dijimos que ellos tienen muchas funciones, pero esta mañana nos vamos a centrar en su funcionalidad militar, ¿sí? Recordemos que en la antigüedad Dios fue llamado Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Amén. Porque Él está, o sea, Él es el Señor de infinidades de ejércitos. La Biblia dice, sus ejércitos se cuentan por millares de millares, ¿sí? Y también fue llamado varón de guerra. Ahora, leímos en Mateo 26:53, ¿cierto? Amén. Y allí nos habla de 12 legiones. Entendamos que la palabra legión es un término militar, ¿sí? Que nace en Roma. Roma estructuraba sus tropas por legiones, que iba de 4.000 a 6.000 hombres, aproximadamente una legión, ¿cierto? Entonces, de allí donde el término, algunas traducciones de la Biblia lo traducen como batallón. Podría yo pedir a mi padre y él me daría 12 batallones, ¿sí? De ángeles. Entonces estamos hablando que si decimos que una legión son 6.000, estaríamos hablando que 72.000. serían 72.000 ángeles que el Señor hubiera podido pedir la noche de Getsemaní, ¿sí? Ahora, esto hace que surja una pregunta. Mire, cuando uno empieza a leer la Biblia, una verdad lo lleva a otra, ¿cierto? Amén. Una pregunta lo lleva a otra. Y así se crecemos en el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿por qué 72.000? Ahora 8 días hablábamos del rey Senaquerib en Asiria, ¿cierto? ¿Cuántos ángeles le envió el Señor para a Ezequías para luchar contra Senaquerib? Uno, ¿cierto? ¿Y cuántos mató? 185.000 Una sola noche. en una noche. Yo no creo que con Judas venían 185.000 personas, esto que no. O sea, vendrían algunos cuantos y venían con palos y... Porque el Señor dice, podría pedir 72.000 ángeles y me los hubieran dado. Uno puede decir, Señor, ¿usted no cree que usted está exagerando un poquito? Yo sé que usted podía pedir todo el batallón de los cielos, pero Señor, es que 72.000 son muchos. Recordemos que un solo ángel vino y mató 185.000 asirios. ¿No será que usted está pidiendo mucha gente? ¿Cierto? Y allí surge un principio espiritual. Volvemos a lo que les decía ahora. Todo en la Biblia, o sea, la Biblia es un libro muy económico en el sentido de que no desperdicia palabra alguna. Amén. Cuando la Biblia usa una palabra es porque esa palabra tiene un significado profundo. Cada estructura de la Biblia nos revela a nosotros verdades espirituales. Entonces, vamos allí al principio militar de lo que es los ángeles. Vamos a leer un texto que está en Éxodo 23:20. Libro de Éxodo, capítulo 23, verso 20, ¿cómo dice? He aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te he preparado. ¿Para qué iba el ángel? ¿Para qué iba el ángel con ellos? Para que lo cuidaran en el camino. Para guiar al pueblo de Israel. Para que lo cuidara. ¿Lo cuidara de quién? Es la pregunta que surge. Entonces aquí entramos en la milicia del reino.
A ver, el Salmo 37:4 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor De los que le de los que le temen. y los defiende. Volvemos al mismo punto. El término acampar es militar, ¿sí? O sea, nosotros a veces entendemos el asunto como acampar, es yo comprarme una carpa y ponerla ahí en el patio, ¿cierto? Pero el término acampar es un término meramente militar. Por eso dice el apóstol Pablo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Amén. Porque eso era lo que hacían los ejércitos, acampaban, ¿sí? Acampaban era poner sitio. Es como decir, estamos aquí y el ejército nos está rodeando. A eso la Biblia llama acampar, ¿sí? Es una presión militar que se hace. Entonces la Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, militarmente hay una fuerza que rodea las personas que temen a Dios, ¿sí? Amén. Entonces aquí empiezan a surgir las preguntas en relación a de qué nos debe guardar Dios. ¿Por qué un ángel mató 185,000? Y ahí va la otra pregunta. Salmo 78:49. ¿Quién lo lee, por favor? Salmo 78:49. Salmo número 78, verso 49. ¿Cómo dice? Desató sobre ellos el fuego de su cólera, furor, indignación y angustia, tropel de mensajeros de desgracias. Ok, no, hasta ahí. Dios, la versión Reina Valera, ¿cómo lo traduce? Dios habla y lo traduce como mensajeros. La Reina Valera. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Ok. Bueno, la palabra ángel realmente, que es traducida la palabra malak, ¿cierto? O malaquín, creo que es. Se traduce en algunas Biblias como mensajero. Envió un ejército de ángeles destructores. Ahora, estos, para contextualizarlos, este salmo se está refiriendo a la salida de Israel de Egipto, ¿cierto? Envió un ejército de ángeles. Entonces, empecemos a plantearnos ciertas preguntas para entender el principio militar de los ángeles. Partiendo de la base que Dios envió un ángel y mató 185,000 asirios, uno dice, bueno, si envía 10, mataría 1.800.000 personas. 850,000. Aproximadamente, ¿cierto? Yo creo que con 10 ángeles que hubiese mandado para Egipto no hubiera sido necesario más, ¿cierto? ¿Por qué envía un ejército de ángeles a Egipto? Para que el pueblo salga. ¿Cuál es la necesidad? O sea, entendamos que el reino de Dios, el reino de los cielos, no es un reino de presunción, ¿sí? No es un reino que como los reinos de la tierra que sacan sus ejércitos para mostrar que son poderosos, ¿cierto? Vemos, por ejemplo, los desfiles militares donde se ven los fusiles, los misiles, los aviones, en fin, armamento nuclear, es como una presunción de su fuerza, ¿cierto? Sin embargo, el reino de Dios no necesita eso, porque el reino de Dios es potente, invencible, lo gobierna todo. O sea, si el reino de Dios envía un batallón es porque un batallón se necesita. Si el reino de Dios envía 2 o 3 es porque 2 o 3 se necesitan. O sea, Amén. esto aquí no es de alardear algo, sino de una necesidad. Entonces surge la pregunta, ¿por qué Dios envía un ejército de ángeles a Egipto? Y entonces empezamos a entender algo. La Biblia en Apocalipsis 12 nos revela que hubo una rebelión, ¿cierto?
Y dice la Biblia que el dragón, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, arrastró por tierra la tercera parte de las estrellas del cielo, ¿sí? Entonces entendamos que la Biblia habla de muchas criaturas que hay sobre el mundo, ¿cierto? La Biblia habla de espíritus inmundos, la Biblia habla de demonios, pero también hay ángeles caídos, ¿sí? Que operan en los lugares celestes. Entonces, estos ángeles sencillamente son ángeles, solamente que su corazón se pervirtió, su corazón se rebeló y se llenó de oscuridad. Esto no quiere decir que el poder que Dios le había dado a ellos se disipó, desapareció, no, porque el poder es una fuerza inherente al ser. ¿Sí me hago entender? Amén. O sea, yo no puedo quitarle el poder a un ser sin matarlo, porque él nace con ese poder. Por ejemplo, nosotros tenemos un poder. ¿Qué podemos hacer nosotros? Podemos ser inteligentes, podemos construir edificios, podemos construir aviones, en fin, todo lo que como raza humana hemos construido. Tenemos unas capacidades y un poder. Ese poder nos lo dio Dios, y el hecho de que nosotros hayamos caído en Adán no quiere decir que ese poder se fue, ¿sí? Porque ese poder es inherente a nuestras vidas. Así que él sigue ahí, solamente que ahora se usa para la maldad, es eso. O sea, el conocimiento y la ciencia no es mala, pero en un corazón maligno viene a ser destructivo. Por eso dice la Biblia, el que añade ciencia añade dolor. Así que pasó lo mismo con los ángeles, aunque ellos se rebelaron, su poder, o sea, el poder que Dios les dio desde un inicio, desde un principio, no se perdió, ¿sí? Eso es un principio de guerra. Es como cuando, como cuando el ejército entrena a una persona para misiones muy especiales y muy, muy delicadas. Es muy peligroso cuando una persona de esas se rebela o se va para el bando opuesto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se lleva toda esa capacidad, esa información, y eso va a generar un problema ya para el ejército. Pasa igual. Entonces, en la rebelión que hubo, dice la Biblia que en esta rebelión se rebelaron huestes, se rebelaron gobernantes, se rebelaron potestades, se rebelaron principados, es decir, príncipes. Príncipe quiere decir primero en un orden. Se rebeló gente también de alto rango, de alto nivel, ¿sí? Y esto manifiesta que el conflicto que se vive en la tierra no es fácil para los hombres. O sea, nosotros estamos en territorio enemigo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vino, retomó la escritura de la tierra como hombre, y ahora estamos aquí para que nosotros reclamemos. Es como si el gobierno dijera, pongo el ejemplo de Colombia, que es un país que tiene conflicto interno, como si dijera el gobierno, bueno, el Catatumbo nos pertenece, porque es que la Constitución dice que todo el territorio colombiano debe estar bajo control del gobierno. El Catatumbo nos pertenece, entonces, como tenemos la legalidad, vayamos y lancemos unas fuerzas especiales para que lo recuperen, ¿sí? Ahora, las fuerzas especiales tienen que entrar. ¿Cómo van a entrar? No sabemos, pero bueno, eso hizo el Señor. He aquí os mando como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes, mansos como palomas. Ese es nuestro mundo. En este mundo, en este momento, dice la Biblia, está bajo el maligno. Y lo que nosotros estamos haciendo es recuperándolo, porque ya tenemos la legalidad que este mundo pertenece al Señor, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo es estableciendo el reino. Ahora, estos ángeles que se rebelaron, pues van a entrar en conflicto, ¿sí? O sea, ellos de entrada, porque estamos hablando de seres rebeldes,
No estamos hablando de seres sumisos que dicen, ah, sí, vinieron por la tierra, llévensela. Estamos hablando de seres que van a prestar una rebeldía, una oposición, y no vamos a permitir. Vuelvo al ejemplo, como les digo, vamos a ir muy de la mano del ejército de los gobiernos. Si una fuerza especial desciende en el Catatumbo, que es una región colombiana que pues, prácticamente siempre ha estado bajo poder de las FARC, entonces ellos no van a decir, vino las fuerzas especiales, vámonos, no, ¿cierto? Ellos van a generar una oposición y un conflicto para permanecer en ese territorio. De manera que vamos entonces respondiendo algunas preguntas. Dios no envió un ejército de ángeles a Egipto por Faraón y su gente, no. Quien estaba subyugando el pueblo de Israel en Egipto no era una fuerza humana. La Biblia dice, y yo castigaré a los dioses de Egipto. Entendemos que una estatua no es nada, ¿cierto? Una imagen no es nada. Pero también la Biblia nos revela que tras estas imágenes se esconden fuerzas espirituales y muchas de ellas la Biblia los llama príncipes. Porque normalmente detrás de las estatuas no se ocultan demonios de bajo rango, sino principados, porque los principados son los que demandan adoración para sí. Amén. Entonces, el Señor dice, yo castigaré a los dioses de Egipto y también castigaré a Amón en Tebas. ¿Quién era Amón? Un dios egipcio, que era Tebas, una ciudad. Entonces, y castigaré a Amón en Tebas. Y uno dice, ¿cómo así? Sí, o sea, habían entidades espirituales allí, subyugando al pueblo de Israel, queriéndolo destruir, porque conocían la profecía que se le había dado a Abraham. Entonces, de este pueblo vendrá un linaje, el cual es el Cristo, el cual tomará el reino y el gobierno. Entonces, lo que hace estas fuerzas espirituales y lo que hacen estos principados es querer destruir al pueblo. Y por eso Dios envía un ejército. Entonces entendamos que el enemigo también posee una fuerza, ¿sí? Y que de acuerdo a la fuerza que posea el enemigo, es la fuerza que el reino de los cielos debe desplegar para contrarrestar esa rebeldía. ¿Me hago entender? Amén. Entonces allí se empiezan a entender principios de guerra. Me explico. Y vamos a tomar el ejemplo de Daniel. Daniel nos deja ver esto más claramente. La Biblia dice que Daniel se humilló para orar por su pueblo, ¿cierto? Y fue enviado un ángel que se llama Gabriel para darle una palabra profética a Daniel. Sin embargo, la Biblia dice que Gabriel fue detenido por un príncipe que la Biblia llama el príncipe de Persia. Lo detuvo 21 días. ¿Qué nos da a entender esto? Y aquí es donde debemos observar la palabra de Dios con entendimiento. Esto nos da a entender que la fuerza que tiene Gabriel no era suficiente contra la fuerza que tiene el príncipe de Persia. ¿Me hago entender? Porque si el príncipe de Persia lo pudo detener 21 días, quiere decir que Gabriel no tenía la fuerza para enfrentarlo. Amén. Lo que pasa es que a veces muchos hermanos dicen, no, pero ¿cómo así, hermano? Pues si era un ángel del Señor, Es que, a ver, el hecho de que sea un ángel del Señor no quiere decir que posea la fuerza contra todas las fuerzas del diablo. Por eso Dios, cuando se trata... Claro, o sea, las cosas están estructuradas por poder y por rango. Por eso cuando Dios va a liberar un pueblo, una nación, Dios no envía un ángel. O sea, el reino de Dios envía batallones. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es donde decimos, ¿qué pasó entonces con Senaquerí? Porque es cuando la lucha, mire, las palabras de Senaquerí eran palabras orgullosas, de un corazón altivo.
Y la lucha contra Sennacherib ni siquiera era una lucha de alto calibre. Así que Dios envía un solo ángel para que mate a los hombres y ya, con solo matar a los hombres. Porque cuando se trata de guerra contra hombres, un solo ángel es suficiente, ¿sí? Dios envía un ángel, mata a 185,000 y se acabó la guerra. Pero cuando la guerra tiene un trasfondo espiritual que involucra a ejércitos espirituales, entonces no es necesario únicamente un solo ángel. Hay la necesidad de una coalición de ejércitos. Si se envía un ángel, ese ángel no va a poder. Eso, o sea, la función de Gabriel no es un ángel que la Biblia lo caracterice como un ángel guerrero. La función de Gabriel es dar un mensaje a su pueblo, ¿cierto? ¿El que dio el mensaje a María? A María, y lo envían a Daniel. Así que cuando el príncipe de Persia se le opone, le dice: no, es que usted aquí no pasa. ¿Qué ocurre? Él no puede. 21 días estuvo y no pudo. ¿Venía de Dios el ángel? Venía de Dios. Pero había una fuerza mayor que la fuerza que tiene Gabriel. Ahora, no estoy diciendo que es que la fuerza del príncipe de Persia es mayor que la fuerza de Dios. No es eso, ¿cierto? Es que la fuerza que posee el ángel Gabriel no superaba la fuerza que posee el príncipe de Persia. Y por eso lo puede detener 21 días. Vuelvo al ejemplo del Catatumbo. El ejército, antes de generar una ofensiva contra el Catatumbo, tiene que medir la fuerza que hay allá, ¿cierto? No es que nosotros somos el gobierno, entonces vamos a mandar nomás 2 militares y ya, con un diafusil, y porque somos el gobierno tienen que vencer. No. Ellos tienen que hacer un análisis de la fuerza de rebeldía que hay en esa área. Bueno, allá tienen armas antiaéreas, allá tienen 2,000 hombres, allá tienen misiles M60, en fin, hacen un análisis de su fuerza. Entonces ahora sí vamos nosotros a entrar con esto, ¿sí? Vamos a enviar tantos helicópteros de combate, aviones, este tipo de tecnología, y con esto los neutralizamos. Se tiene que medir la fuerza del enemigo. Cristo mismo lo enseñó, ¿cierto? De que nadie va a la guerra si antes primero no mira la cantidad de ejército que viene y si yo tengo la fuerza para hacerle frente. Y que si no tengo la fuerza, pues salgo y negocio. Amén. ¿Cierto? Pero yo no puedo hacerle frente. Yo no puedo hacerle frente a un enemigo que yo no puedo vencer. Es absurdo. Así que, frente a esta incapacidad que tenía el ángel contra la fuerza de este príncipe, ¿qué hace entonces el reino? Envía a otro príncipe, ¿cierto? Porque para un príncipe, otro príncipe. Esa es la naturaleza de la guerra. Por eso dice Gabriel, entonces vino Miguel, uno de los principales príncipes que lucha a favor de tu pueblo, ¿sí? Claro, vino Miguel y al instante solucionó el problema, ¿cierto? Pero no es porque apareció Miguel y porque entonces el príncipe de Persia dijo: llegó Miguel, déjenlo pasar. No, ahí se tuvo que haber formado un problema. Ahora, entendamos que los príncipes no operan solos, ¿sí? Por eso la Biblia en Apocalipsis 12 habla de Miguel y sus ángeles. Y por eso la palabra príncipe quiere decir primero en un orden. De manera que Miguel, como príncipe, viene y tiene un ejército consigo. Y el príncipe de Persia, al ser príncipe, quiere decir que hay un ejército con él. Y lo que se formó fue una lucha de príncipes. Que el príncipe Miguel prevaleció. Es decir, la fuerza militar que tiene el príncipe Miguel es superior a la fuerza militar que tiene el príncipe de Persia, ¿sí? Es más, la Biblia revela que la fuerza militar que tiene el príncipe Miguel es superior a la de Satanás con todos sus ángeles. Porque la Biblia muestra que ellos se van a enfrentar. Apocalipsis 12. ¿Sí? Va a haber un conflicto militar cuando es arrebatado el hijo varón.
Cuando el hijo varón es arrebatado, desata un conflicto celestial. Y lo que hace es que el príncipe Miguel con sus ángeles luchan contra el dragón y sus ángeles. Pero dice la Biblia que no prevalecieron. O sea, les venció Miguel y sus ángeles. Así que el punto aquí no es que quién es más fuerte, no. Entendemos que el reino de Dios es un reino invencible. Es un reino de potencia y de fuerza. Pero también debemos entender que el mundo está bajo el amparo de una rebeldía que lucha por asirse a este mundo. De allí donde nosotros tenemos que tener cierta madurez cuando nos enfrentamos al enemigo. Vamos a tocar otro texto relacionado al asunto y es Segunda de Reyes 6:16. Segunda de Reyes 6:16. ¿Cómo dice? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están en ellos. El que sigue. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Y el que Y sigue. he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Aleluya. Entonces miremos este escenario, esta escena y este suceso. Los contextualizo un poco, ¿sí? Os voy a contextualizar de lo que está ocurriendo acá. Resulta que el rey de Siria quería atacar a Israel. Entonces para eso planea unas estrategias ocultas, que eso también lo estaremos hablando y es, el conocimiento en la milicia es muy importante. Amén. Entonces él planifica esto y cuando él lo planificaba, Dios le decía a Eliseo: vea, es en tal parte que los van a emboscar. Eliseo le mandaba a decir al rey: cuidado que por tal parte los van a emboscar, ¿cierto? Amén. Esto sucedió varias veces hasta que el rey de Siria, claro, él dice: no, aquí tiene que estar pasando algo. Uno de ustedes le está informando al rey de Israel lo que está ocurriendo. ¿Quién es? Hasta que se para un hombre y dice: no, Señor, no es que haya en nosotros un hombre que informe, sino que es que allá hay un profeta. Y así nosotros nos encerremos y así nosotros planifiquemos, Dios le revela a ese profeta. Entonces el rey dice: bueno, entonces vamos a matar al profeta, ¿sí? Amén. Y despliega un ejército. Despliega un ejército grande para matar a Eliseo. Sin embargo, cuando llega el ejército a la ciudad donde estaba Eliseo, dice la Biblia que Giezi, quien era el siervo de Eliseo, tuvo temor, tuvo miedo. Y viene y le informa a Eliseo: vea, estamos rodeados de un ejército. Pero ahí va el texto que leímos. Y dice: Señor, abre los ojos para que éste vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces ahí surgen nuevamente unas preguntas. ¿Quién estaba con nosotros? ¿Quién estaba con ellos? Porque miremos lo que dice el texto, que los que están con ellos, es decir, con ellos había otro ejército, ¿sí? Porque el profeta pudo haber dicho: más son los que están con nosotros que ellos, ¿cierto? Pero no lo dijo así. Dijo: más son los que están con nosotros que los que vienen con ellos, los que están con ellos. Así que entendemos y volvemos al mismo principio. El reino de los cielos, cuando despliega un ejército, no lo despliega porque sí. O sea, cuando Dios abrió los ojos a Giezi y vio
que las montañas estaban llenas de carros de fuego, ¿cierto? O sea, ejércitos del reino de Dios, entendió que había una fuerza militar guardándolos. Pero ¿por qué Dios despliega tanta fuerza para proteger a Eliseo? Si un solo ángel mató 185.000 en una noche. Si Dios hubiera podido mandar un solo y que mate todos esos ejércitos sirios. Sin embargo, este no era el caso. El caso era que ellos no venían solos. Sí. Amén. O sea, la fuerza de los sirios no venía sola. Con ellos venían unas fuerzas demoníacas también de príncipes y de gobiernos espirituales. O sea, esto era un conflicto espiritual. Así que, claro, frente a la amenaza que venía con los sirios, Dios envió tropas celestiales para contrarrestar las tropas espirituales que venían con ellos. Por eso dice, más son los que están con nosotros, más fuertes, ¿sí?, que los que vienen con ellos. Y logran defender al profeta. Entonces, aquí entendemos el principio de guerra, ¿sí? Aquí entendemos entonces por qué, vamos entonces a donde arrancamos, Mateo 26:53, por qué entonces el Señor dijo, yo podía pedir esta noche, ¿sí?, 12 legiones. 72.000 ángeles, y vendrían, y me defenderían. ¿Por qué? Bueno, esa noche pasó algo distinto. O sea, realmente los que venían por Jesús no eran Judas y los 10 o 20 que venían con él, o 30. ¿Sí? Esa noche, Satanás congregó su ejército. ¿Sí? Yo diría que fue una noche muy oscura. Él congregó su ejército porque esa noche él se propuso matar al Cristo. Satanás ya había intentado matarle. Lo que pasa es que Satanás estaba un poco confuso con la obra de Dios en Cristo. O sea, él no tenía claridad de cómo Cristo iba a tomar el reino. A Cristo lo intentaron poner como rey en cierta ocasión, ¿cierto? Lo dice la Biblia. Pero él no quiso. O sea, la obra de Cristo fue muy confusa para Satanás. Él nunca la entendió hasta que Cristo resucitó. Es tremendo. De manera que, aun cuando Jesús entra a Jerusalén, Jesús entra como rey, ¿cierto? Amén. Y pusieron los mantos y los ramos y en el burro, y Hosana, el hijo de David, el rey. Entonces Satanás dijo, no, ya él vino fue a tomar el reino. Satanás nunca entendió. Pero él siempre trató de matarlo. Cuando recién nació, mandó a matar a los niños a través de Herodes, ¿cierto? Trató que cayera, ¿no? Pues que pecara también. Claro, cuando dice en cierta ocasión lo iban a apedrear, lo llevaron al borde de un precipicio para lanzarlo. Pero la Biblia dice que él pasó en medio de ellos y no pudieron hacerle nada. O sea, él ya había intentado hacerle daño al Señor. Inclusive dice la Biblia, y desde aquel entonces Jesús no pasaba más por Judea, porque los judíos procuraban matarlo. ¿Sí? Y aquí también hay una prudencia que la Biblia nos enseña. Entonces, esa noche, el Señor siempre fue un hombre espiritual. El hombre espiritual, la mujer espiritual, son aquellos que aprenden a ver con los ojos del Espíritu. ¿Sí? Porque a veces pensamos que la persona espiritual es aquella que ora más o que más lee la Biblia. Ahora, no quiero decir que no hay que orar ni que hay que leer la Biblia. Estas virtudes son muy especiales. Sino que hay gente que lee mucho la Biblia, pero vive hablando mal del hermano, ¿sí me entienden? Amén. O sea, no viven una vida espiritual. O a veces oran mucho, pero se levantan después de orar a pelear con la esposa o con el esposo. Entonces, más que, a ver, estas prácticas son poderosas cuando vivimos una vida espiritual. Y la vida espiritual consiste en siempre ver el mundo desde una perspectiva espiritual. El Señor Jesús fue un hombre espiritual. Cuando Judas viene con estos hombres a arrestarle, el Señor no vio a 20 o 30, no. El Señor vio el trasfondo espiritual de este suceso.
Y el Señor vio la nube espesa de demonios y de príncipes que venían tras ellos para echarle mano. Porque esa noche el Señor fue entregado. ¿Sí? Entregado. O sea, el Señor no, Él dice que nadie puede quitarme la vida. O sea, el Señor fue entregado. La entregó. Claro. Entonces, claro, al verse entregado viene. Por eso dice el Señor a Pedro, Pedro, guarda tu espada. O sea, si se trata de defenderme, yo podría pedir en este instante 12 batallones, 12 legiones, me mandaría 72,000. Lo que el Señor le está diciendo a Pedro es, vea, esta oscura niebla, esta fuerza espiritual demoníaca que viene a atacarme, con 72,000 que me envíe el reino, la detendría. ¿Sí? Yo podría detenerlos. Necesitaría 72,000 ángeles. Y me los podrían dar ya mismo, o sea, el reino los tiene. Y no solo 72,000, son millares de millares. Manden en 12 legiones, se la manda, listo. Me defendería. Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras? Amén. Entonces el punto es que el Señor no estaba exagerando. El Señor sopesó la fuerza que venía contra él y dijo, con 12 legiones me defendería. Podrían vencer, podrían liberarme de esto, pero ese no es el plan de Dios. De manera que ese es el sentido del conflicto y esa es la militancia. Y ya para terminar, para cerrar por el día de hoy, vamos a leer a Jacob, la experiencia de Jacob en Génesis 32:1. Y aquí rápidamente voy para cerrar, a que tengamos un aspecto práctico. Sin embargo, pues hay otras cosas que mencionar y las iremos mencionando en relación a este ministerio de los ángeles en los próximos días con la ayuda del Señor. Génesis 32:1. Amén. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Ok. Este camino que siguió Jacob era el regreso, ¿cierto? Jacob regresa de casa de su suegro Labán a donde su padre. Y en este camino él necesitó una protección. Entendamos algo, para cerrar este principio. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, ¿cierto? ¿Cuántos ángeles? Por lo menos uno. El ángel es un singular, ¿cierto? El ángel está a nuestro alrededor. Bueno, la Biblia dice cuando Pedro fue liberado por el ángel del Señor, porque Herodes le tenía encarcelado para matarle, fue y llamó a la puerta, pero una mujer lo oyó y dijo, no, ni le abrió, sino que estaba asustada porque ya habían matado a Jacob y pues lo iban a matar a él y ya ahorita está tocando a la puerta. Y ella dice, pero dice la Biblia, porque creían que era su ángel. ¿Sí? De manera que hay un ángel que nos cuida. Amén. Jacob mismo dice antes de morir en un texto, el ángel que me defiende, el ángel que me liberta de todas mis aflicciones. Es decir, con él iba un ángel. Con él iba un ángel, ¿sí? Que le liberta y le guarda y le libra de sus aflicciones. Entonces, por lo menos hay un ángel que nos defiende. Ahora, Jacob mismo dice, el ángel que nos liberta, o el ángel que me liberta. Pero aquí dice que le salieron al encuentro ángeles. Entonces mire que en la experiencia hay momentos en que necesitamos más fuerza que en otras. ¿Me explico? Todo ese ejército que vio Eliseo o que vio Giezi, siempre estaban con Eliseo, ¿no? Fue un ejército que vino en un momento determinado para defenderlo por un problema determinado. Amén. Aunque el ángel del Señor estaba con Eliseo, pero el ángel que cuidaba a Eliseo no era suficiente para defenderlo de esas fuerzas demoníacas que venían, así que vino más fuerza para ese momento. Amén. Ahora, el ángel del Señor, el Señor Jesucristo, inclusive antes de orar en Getsemaní, dice que un ángel estaba allí para fortalecerle, ¿cierto?
Entonces allí estaba el ángel. ¿Por qué él dice podía pedir 12 legiones? Porque la fuerza que venía requería de más. De manera que nosotros, aunque el ángel del Señor nos defiende, hay momentos en que nosotros debemos orar a Dios y requerimos de fuerzas adicionales, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos movemos de un lugar a otro, como el caso de Jacob. A veces nosotros, hay lugares en los que hay ciertas fuerzas demoníacas, ¿sí? Por eso oímos hablar que en tal carretera hay mucho accidente, que en tal carretera, en fin, aparecen cosas, se dejan ver cosas. Entonces, esto sucede porque hay lugares donde están bajo ciertas influencias demoníacas, ¿sí? Y hay momentos en que nosotros tenemos que desplazarnos, movernos, o sencillamente que tenemos que luchar ciertas batallas donde es necesario pedir a Dios que nos provea de más fuerza espiritual. El caso de Jacob, él iba a encontrarse con su hermano y su hermano venía armado, con 400 hombres. Salieron ángeles para ayudar a Jacob en todo esto. Entonces hay momentos en que nosotros necesitamos la presencia de ángeles. Amén. Hay momentos en que necesitamos que el reino de los cielos nos envíe fuerzas superiores, ¿sí? Porque es verdad, el ángel del Señor está con nosotros, pero hay momentos en que tenemos una misión específica. Digamos, Eliseo tenía una misión específica, era informar al rey la obra del rey de Siria, pero esto desató una batalla contra él, por eso el rey no envió un ejército para defenderlo. Así nos puede ocurrir, a veces el Señor nos puede decir, vea, necesito que entre a tal barrio a predicar en ese barrio, pero tal vez en ese barrio esté gobernando una fuerza espiritual de alto rango, de hechicería, brujería, en fin. Así que el ángel que va con nosotros tal vez diga, bueno, ahí hay una fuerza que me supera. Así nosotros oramos al Señor, por eso es importante siempre orar. El Señor dijo, ¿podría yo pedir a mi Padre? O sea, nosotros podemos pedir, porque como poder ejecutivo podemos pedir a Dios esa fuerza. Así que nosotros no podemos ser así como algo imprudente, sino que debemos pedir a Dios cuando hay una misión específica. Por eso a veces muchos cristianos han sido derrotados, porque hay cristianos que frente a una obra espiritual han salido sin sopesar, sin nada, y entonces después han venido una retaliación o un ataque, ¿sí? Y oímos inclusive de pastores que a veces caen en adulterio o, en fin, problemáticas. ¿Por qué? Porque iniciaron un conflicto donde lo tomaron meramente liviano, entraron en un territorio donde no sopesaron el peligro y entonces vino la retaliación y los dañó. Entonces, cuando uno tiene una misión que cumplir, es importante uno buscar claridad en Dios que la misión es del Señor, ¿cierto? Y que es Dios el que me ha encomendado que la haga. 2, debo orar al Señor. Señor, envía la fuerza suficiente, envía tus ángeles para que nos custodien, ¿sí? Y nos protejan en esto que emprendemos. Y hacer esa labor para entrar y salir, porque el término entrar y salir es militar también, ¿sí? Era usado en la guerra en la antigüedad, por eso dice el Salmo 121, Jehová guardará mi salida y mi entrada, porque eso es importante, que el Señor guarde nuestra salida. Esa salida es de guerra, salimos y entramos, porque a veces salimos pero en la entrada nos golpean, ¿sí? Así que en ese sentido uno tiene que sopesar y desarrollar esa virtud. Por ejemplo, en este instante, y ya para terminar, nosotros debemos aprender a sopesar la fuerza que en este momento está andando la tierra, que se mueve detrás de lo que está pasando, ¿sí? Porque todo es un equilibrio. Yo les he enseñado que el Señor nos puede defender y yo lo creo. Amén. Que el Señor nos puede defender. Pero nosotros tenemos que aprender a
enfrentarnos a estos males. Porque está el desequilibrio en que alguien puede decir, entonces el Señor me defiende. O sea, yo normalmente voy a salir y yo le pido al Señor su protección. ¿Sí? Invoco la sangre del Señor y que el ángel del Señor nos defienda. ¿Sí? Esa es nuestra confianza. Confiamos en la protección de Dios. Pero hay que entender que aún mundialmente como cristianos y hablando en términos espirituales, nosotros estamos en una guerra. Amén. Y estamos enfrentando un conflicto en este instante. De allí donde es importante orar a Dios para que envíe sus ángeles tanto a la hora de movernos, tanto a la hora de tener que hacer algo. Así que es esto importante, ¿sí? He tenido las experiencias, como les he comentado, sobre pasar por lugares donde hay apariciones, se ven cosas espirituales de demonios, y es porque allí hay fuerzas que han tomado ese territorio por sus prácticas. Inclusive hay casas. Mire, esto inclusive hay que tenerlo en cuenta porque hay casas que están plagadas de fuerzas espirituales. Hay casas donde se hacen invocación a demonios, hay casas donde se han practicado abortos o donde se hace todo tipo de maldad en una casa. Esto hace que fuerzas se posean allí, o donde hay adoraciones ya a ciertas entidades demoníacas. Esto hace que príncipes se posen en esa casa. Aún en eso uno necesita la dirección de Dios. No es que yo voy a entrar a esa casa y voy a ganarme esas almas para el Señor y Dios nos está enviando, ¿sí? Si es de Dios, si es Dios quien nos está enviando, bueno, entonces debemos orar al Señor, que el Señor nos envíe la fuerza para entrar y salir. Porque si yo entro de una manera irresponsable y si yo entro de una manera ligera, es muy posible que me van a golpear. Y después de eso el cristiano puede experimentar debilidad espiritual, caer en algún tipo de pecado, enfermedad, en fin, muchas cosas. Amén. Y en algunos casos extremos inclusive hasta la muerte. Porque esto es un conflicto, o sea, nosotros a veces pensamos que esto es una guerra de juguete. No, esto es una guerra como cualquier guerra y es una guerra de alto nivel. Y cualquier movimiento que hagamos que no deba de ser traerá consecuencias. Así que en ese sentido tenemos siempre que sopesar dónde vamos a ir y después de tener claro en nuestro ser que el Señor Jesús quiere que vayamos allá, es importante orar siempre. Señor, envía la fuerza suficiente para que yo entre y salga. ¿Sí? Y entramos protegidos por Dios y entramos y salimos protegidos por Él. Amén. ¿Sí? Y de esta manera Dios nos podría enviar al mismo infierno, a una misión. Si el ángel del Señor, si Él envía sus ejércitos, podemos entrar y podemos salir. ¿Sí? Porque, aunque esto es otro tema, pero ya vamos a terminar acá, hay prisiones espirituales y muchas personas están en esas prisiones. Y para entrar y sacarlas de esas prisiones se necesita fuerza espiritual del reino. Aunque vivan. Claro, aunque vivan. Su espíritu o su alma está en prisiones y hay muchos tipos de prisiones. Vamos a terminar aquí, vamos a darle gracias a Dios por su palabra.